Dios me le bendiga, hermanos. Bueno, yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Amén. Es un honor poder hablar del Señor. Amén. Y gracias a Samuel que me controló el aire. Hermano, yo no podría vivir en Estados Unidos y en Alaska menos. Soy muy violenta. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues gracias damos al Señor, hermanos. Según los acontecimientos, nos indican que tenemos que seguir orando, Así es. trabajando. Así es. Parecería ser como que todos los fines de semana tiene que haber desgracia en este país, que el Señor reprenda. Líbranos, Dios. Yo una terrible desgracia este fin de semana, donde murió un jovencito con 21 años, 21, 22, un policía en una situación ahí de muerta. Y hay luto, hay llanto y hay dolor en muchos hogares dominicanos. Oremos al Señor, hermanos, para que en su misericordia Él nos pueda ayudar. Pues miren, hermanos, nosotros tenemos en la página número 20. Yo quiero que ustedes vengan conmigo a la página número 20, porque ahí están las preguntas para reflexión y el debate que corresponden a la clase pasada, que nos estuvo nuestra hermana Paulina, ¿verdad?, enseñando acerca del libro de los libros, acerca de la Biblia. Nosotros vamos a entrar de una vez en estas preguntas para reflexión. ¿Cuántos lo llenaron? ¿Cuántos hicieron su tarea? Amén, Joan. Y mis hermanas, saben que tenemos que sacar ese tiempo, hermanas, para estudiar, porque somos estudiantes. Esto significa que estudia antes de venir a la lección. Y tenemos 7 días para estudiar tranquilamente en la casa, indagar, amén, y llenar nuestras tareas. En la página 20, la pregunta número 1 dice: estas preguntas, hermanos, son para reflexión y para debate. Amén. Así que yo le voy a leer las mías, y ahí podemos hacer un debate de cada una de ellas. Si usted lo tiene diferente, o aunque usted lo tenga igual y quiera pues que comparemos, para eso es esta parte de nuestro libro. La número 20, página número 20. Juan, usted tiene su micrófono ahí, ¿verdad? Entonces, ¿me puede leer, por favor, esa pregunta? Gloria al Señor. ¿Qué significa que la Biblia es inspirada? Ok. ¿Qué significa que la Biblia es inspirada? Mi respuesta aquí es que la Biblia es influencia divina. Dios influenció sobrenaturalmente a los escritores humanos, garantizando autoridad e infalibilidad y su aliento divino. Vamos a ver si usted tiene algo diferente, lo puede leer. Amén. Significa que Dios, a través de su Espíritu Santo, guió a los autores humanos para registrar su palabra sin errores en los escritos originales. Segunda de Timoteo 3:16. Excelente, esa me gusta más que la mía. Amén. Gloria a Dios. Y creo que está bien clara que no hay que entrar en debate, ¿verdad, Samuel? Amén. Ahí en esa no tenemos que entrar en debate, hermano, porque eso está claro. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios inspiró a hombres para que la escribieran. Y decíamos en la clase anterior que no eran hombres cualquiera, ¿eh? Eran hombres de Dios. Por eso Él
pudo escogerlos e inspirarlos para tal fin. En la número 2, ¿quién la puede leer? Joan, si me le presta el micrófono a la hermana Consuelo, será una bendición. Vamos a escuchar la número 2. Gloria a Dios. Se acercó y habla Dios a través de la Biblia. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Tiene la respuesta? ¿Cómo me habla Dios a través de la Biblia? ¿Cómo me habla Dios a través de la Biblia? Estudiándola, que el Espíritu Santo me dirige a que Dios me pueda hablar por medio de la Biblia, pero utilizar su escritura para saber cómo está hablando. Excelente. ¿Qué dice usted, Joan, si la tiene? Amén. Bueno, leyendo la Biblia diario, Dios a través de su palabra se revela. Escudriñando, como dice Juan 5:39, también Él nos habla y nos revela lo que hay que saber. San Juan 16, del 1 al 3, podemos leerlo. Te digo 16, 13, podemos leerlo. Puede leerlo, sí. Solo eso. San Juan 16, 13 dice su palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de ver. Amén. Mi respuesta es que Dios me habla a través de la Biblia, a través de la inspiración y la enseñanza. Mediante el Espíritu Santo ilumina la mente y el corazón, ayudando a aplicar los principios bíblicos a situaciones personales, reflexión y estudio. Amén. ¿Estamos claros ahí? La número 3, ¿cómo puedo estudiar la Biblia con profundidad? A ver, ¿quién tiene esa respuesta? ¿Cómo puedo estudiar la Biblia con profundidad? ¿Sabía usted, hermano, que una cosa es leerla y otra es estudiarla? Amén. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo puedo estudiarla con profundidad? Si alguien tiene la respuesta, la puede dar. Bueno, yo tengo uno, puede ser que sea diferente a la misma, puede ser que sea la misma, gloria a Dios. Aquí yo tengo, primeramente comenzando pidiéndole la ayuda de Dios, porque Dios te da el entendimiento, la sabiduría. Para tú estudiar la Biblia, tú tienes que primeramente orar a Dios y pedirle a Dios el conocimiento, porque tú no vas a leer un libro normal, sino la palabra del Señor, y para poder entenderla tienes que pedirle la revelación de Él. Escogiendo un tema que sea de interés. A veces cogemos un tema, puede ser que usted coja un tema, pero ese tema no le llegue, pero cuando usted coge un tema de interés, eso le llega a seguir escudriñando, buscando más profundo. Pero cuando usted anhela y quiere saber lo que hay, y entonces se enfoca en ese tema y lo escudriña a alta profundidad, tomando de lo que podamos aprender también, investigar lo que no comprendemos. Esos son uno de las formas de escudriñar. Amén. ¿Alguien tiene también su respuesta? Cuando tú te metes en la profundidad, tú dices, wow.
¿Qué es lo que dice su palabra? Amén. Yo estoy de acuerdo con ustedes en la parte en que dicen que primero hay que orar. Hay que orar y hay que pedirle al Espíritu Santo que le dé la revelación de lo que estamos leyendo. Yo traje algunos pasos para darle, para poder tener una mayor comprensión de la lectura y entonces entrar a algo más profundo, que es el estudio de la palabra de Dios. La Biblia no se puede leer como si fuera un libro común y corriente, como si fuera un libro de literatura, de cosas, no. Hay que orar para pedir revelación e inspiración. Entonces, pasos a dar, preparación y contexto. ¿Sabe usted lo que es el contexto? Es el antes y el después. A veces nosotros tomamos un capítulo que tiene 20 versículos, por decirle algo, y nos vamos a leer sin interesarnos en saber el por qué, el dónde, el cómo, cuál fue la ocasión. Entonces, si estamos hablando de estudio, tenemos que profundizar en estas cosas. Eso es lo que se llama el contexto, el antes. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cuál fue el motivo o la inspiración que tuvo para escribirlo? También el lugar y el tiempo. No, si usted va a hacer un estudio, una lectura de la Biblia, usted tiene que escoger el lugar correcto. Y usted dirá, pero la Biblia se puede leer en cualquier lugar. En parte usted tiene razón. Lo que pasa es que hay ambientes que están, ¿cómo dice Consuelo? Hay ambientes que hay mucho ruido, que hay mucho desorden, que hay mucha inquietud. Entonces no te vas a poder concentrar. Para poder concentrarte, tienes que saber escoger el lugar para que no tenga esos distracciones, es la palabra. Para que no haya distracciones ni distractores. ¿Me explico? Porque hay distracciones que puede ser el ruido, que puede ser gente quizás circulando por donde tú estás, o los distractores, personas que te van a interrumpir en la lectura. Y quizás en el momento en que tú estás recibiendo más luz del Espíritu Santo, que tú estás más concentrado, entonces viene alguien y te llama o te pone una conversación que entonces pues ya te distrajo, te desconecta. Entonces tenemos que ser sabios y tomar en cuenta estos pasos para tener un mayor resultado. Y el tiempo. Si usted va a salir a las 4, no se ponga a las 4 menos 10 a estudiar la palabra, porque usted no va a estar en eso. Usted va a estar pendiente, usted a las 4 tiene que salir. Y entonces usted va a hacer una lectura rápida, que aunque usted lea en voz alta, usted no va a saber ni siquiera qué fue lo que usted vio. No va a entender nada. No va a recibir ninguna revelación. Para poder recibir la revelación del Espíritu Santo, nosotros tenemos que tomar todas estas cosas en cuenta. Amén. Sin nada que nos presione, nadie que nos esté esperando, porque aparté este tiempo para leer la palabra de Dios. Algo que se aconseja
en pedagogía es que pudiéramos tener un horario fijo y un lugar fijo para estudiar. Amén. Esto ayuda. En su casa, nosotras las damas que somos bien creativas, nosotras podemos tener como ese rinconcito especial. Amén. Ese rinconcito que puede ser en lo íntimo de la habitación. Amén. Si usted tiene un patio, ¿verdad? Un rinconcito que usted escoja para a X hora, usted va a estar estudiando la palabra del Señor. Y que lo sepan en la casa. Yo tengo mi rinconcito. Amén. Exacto. Exactamente. También investigar quién escribió ese libro, cuándo lo escribió y por qué. O sea, cuál es la esencia, cuál es el propósito, a quién fue dirigido. Ese es el trasfondo histórico y cultural, porque eso evita malas interpretaciones. Y es bueno también, hermanos, que podamos, ahora como los avances tecnológicos, usted tiene el diccionario acá. Entonces, usted debe tener una libreta, si usted no tiene una computadora, una laptop, cuando usted vaya escribiendo, pero usted debe tener una libreta de estudio. Y ahí usted va haciendo anotaciones y escribiendo palabras que usted no sabe el significado, para luego usted buscar el significado y saber qué es lo que esa palabra significa. Vamos a la actividad práctica. Memorizar 2 Timoteo 3:16. Vamos a ver si alguien lo memorizó. Y yo le voy a dar una orejita, le voy a empezar. Toda escritura es. ¿Y qué más? Al micrófono, please. Toda escritura es inspirada por Dios ¿para qué? Solo Joan. Entonces, nos va a quedar de tarea, hermanos. 3:16. Ese texto siempre, mire, nosotros tenemos que memorizarlo. Hay que memorizar ese texto que es para memorizar, tenemos que aprenderlo. Practicar el método devocional, escritura, observación, aplicación y oración. O sea, cuando vayamos a estudiar o a leer la palabra de Dios, debemos orar, observar, escribir y luego hay que aplicarse la palabra, hermanos. Aplicación. A veces la estudiamos, la leemos, pero no la aplicamos a nuestra vida diaria. Subrayar o anotar 3 versículos
que impactaron esta semana. Yo anoté 23 citas bíblicas. Si usted la anotó y quiere compartirlo, esta es la oportunidad. Si no, yo le doy las mías. ¿Cómo lo hacemos? Doy la mía. Segunda Timoteo 3:16. Segunda de Pedro 1:20 al 22. Y la tercera, Isaías 40:8. Esos tres textos fueron los que yo anoté de nuestra lección pasada. ¿Hay algo que discutir de eso? ¿Usted tiene alguna duda o quiere aportar algo? Si no, vamos a entrar entonces a la lección de hoy. El tema que tenemos para hoy está en la página 21. Perdón, maestra. Ok. Para, en la parte práctica, cuando dice practicar el método devocional SOAP, usted ve que dice escritura, observación, aplicación, oración. Ese método, esas iniciales en inglés, es escritura, observation, application and praise. Entonces, eso es por un escritor que tiene esas recomendaciones, pero es en inglés, está en práctica. Por eso lo coloqué entre paréntesis para que se pueda interpretar. Y hace un llamado, es que nosotros en nuestro devocional podamos hacer esto: leer la palabra, observar la escritura en nuestro alrededor, aplicarla y dejar praise, es oración, orar. Exacto. Pudieron escuchar bien, hermanos, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro hermano Samuel. Entonces vamos a entrar a nuestra lección en la página 21. El tema es el plan de salvación. ¿Lo tienen ahí, hermanos? 21, el plan de salvación. Y yo quiero hacer una pregunta. Y esa es: ¿por qué Dios hizo un plan de salvación? A ver, ¿quién me puede decir, a lo que usted entiende, por qué Dios hizo un plan de salvación? ¿Cuántas manos se levantan? Consuelito como que quiere decir, pero como que tiene temor, como lo digo, no lo digo. Usted sabe, ¿usted no quiere decir, Consuelo? Pero desde que Cristo vino y murió por cada uno de nosotros, Él trajo el plan de salvación para el mundo, para nosotros. ¿Por qué trajo Dios el plan de salvación? Bueno, porque Era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque Él nos amó primero. Y era necesario que Él hiciera eso, y todo el que cree en Él será salvo. Todo el que le crea a Dios. Porque es el plan, que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento para ser salvos. Amén. Amén. Dios le bendiga, Consuelo. Amén. Amén. Bueno, aquí está Romanos 3:23. Por cuanto todo pecado está destituido de la gloria de Dios. Esa es la respuesta. El plan de salvación fue por el pecado de nuestro primero padre. Hubo una separación entre Dios y la humanidad por el pecado de la niebla. Entonces, aquí viene el plan, la cual es el segundo Adán. ¿Quién? Jesucristo. Y por medio de él es que podemos ser salvos. El plan de salvación es por cuanto todos pecamos.
Esta es el estudio de la gloria de Dios. Excelente. Que Dios me le bendiga. Así mismo es. Entonces, por amor hacia la humanidad, Dios creó este plan para que se efectúe lo que dijo mi hermano Joan. Ya él lo explicó y yo no le voy a apuntar ahí. Ahí él mencionó el origen, el por qué y el cómo. Pero Dios, que creó al ser humano por amor, aun cuando pecaron, Él no los dejó huérfanos, sino que ese mismo amor a la humanidad, según nos dice la Biblia, que es la palabra de Dios, fue lo que hizo que el Señor creara ese plan de salvación. Y desde el principio Él lo dijo. Porque cuando Él llegó al huerto del Edén y se dio cuenta de que Adán y su mujer habían pecado, y Él le dio la condena por el pecado, pero ahí mismo le dio la esperanza de la redención. Amén. Ahí mismo Él prometió, Señor, es que Dios no es un improvisado. No. Claro, es que Él es el mero mero, como decía una hermana. Olvídese. Desde el principio ya Dios prometió ese plan de redención a la humanidad. Cuando Dios crea al hombre, lo hace para que el hombre viva eternamente en comunión con Dios. Pero Él le dio la ordenanza. Le digo, mira, de ese árbol del fruto del bien y del mal no lo toques. No comas de él, porque si lo hacen, van a morir. Y entonces, conocemos la historia, cómo desobedecieron. Que el pecado de Adán y Eva no fue que se comieron una manzana, no fue que tuvieron relaciones sexuales, fue que desobedecieron a Dios. Es la desobediencia a lo que Dios había ordenado. Y por eso, como decía yo ahorita, por causa de un Adán entró el pecado a la humanidad. Pero por causa de otro hombre entró la salvación. ¿Y cuál fue ese otro por el cual entró la salvación? Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el plan de salvación de Dios viene primero por amor hacia la humanidad. Segundo, por justicia y misericordia, porque Dios es justo y es misericordioso. Y por eso le dio la sentencia al hombre, pero también en su misericordia le crea el plan de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Así como Dios no ignora el mal, pero no deja al hombre sin esperanza. No lo deja así. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces le ofrece perdón y reconciliación. Y número 3, ese plan de salvación es para restaurar al ser humano, transformar a la persona, devolverle su dignidad y su propósito de vivir en comunión con Dios y con los demás. Porque Dios nunca quiso vivir separado de su creación. Él quiso que en su plan original era que siempre poder tener esa comunión, amén, esa convivencia, pero al pecar ya no se podía continuar así. Gloria sea al nombre del Señor. Y número 4, ese plan de salvación fue creado para libertad humana. Dios respeta la libertad del ser humano.
El plan de salvación no se impone. Dios no impone el plan de salvación. Por eso dice libertad humana, porque lo que Dios hace es que te muestra el camino, te habla de las consecuencias de no seguir ese camino y te habla de la bendición de seguir el camino de la salvación, pero no te obliga, te deja a que en tu libertad tú elijas salvarte o condenarte. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Se ofrece como una opción. Usted tiene la opción, o lo coges o lo dejas. El plan de Dios es que todo el mundo proceda al verdadero arrepentimiento, pero le da su libertad. Ahora hay consecuencias. Hay consecuencias. Y la Biblia nos presenta la consecuencia de no aceptarlo y la bendición de aceptarlo. Damos gracias al Señor porque nosotros hemos tomado la mejor opción. Amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Y entonces ahí entró ¿quién? Cristo. Ahí entró Cristo como el vehículo para la salvación. Gloria sea al Señor. Yo quise también, hermanos, traer una reflexión, si queremos llamarla así, o una aclaración. Acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? Yo quiero que nosotros estemos bien claros sobre este concepto. Y traje algunos apuntes para que tengamos pues la idea bien clara y bien desarrollada. Número 1, pecado es transgresión de la ley de Dios. Transgredir es violar, es no acatar, es no obedecer. Transgresión de la ley de Dios. El pecado es desobediencia. Usted va a escuchar esta noche definiciones claras, pero al final yo quiero que usted se quede con esta. Si a usted le preguntan qué es pecado, usted le contesta: toda desobediencia a Dios es pecado. Usted no se complique. Usted se lo dice así: ¿qué es pecado? Toda desobediencia a Dios, toda transgresión a la ley de Dios, toda infracción a la ley de Dios. Eso es pecado. Entonces, el pecado es infracción de la ley. Fallar al blanco. Oiga este concepto. Pecado es fallar al blanco en el sentido original. En el idioma bíblico, pecar significa no alcanzar el objetivo, es decir, no vivir según el propósito de Dios. Ahí tiene otra clave de que es pecado, es no vivir conforme al propósito de ¿quién? De Dios. Y número 3, ¿qué es pecado? Es rebelión contra Dios, porque toda desobediencia es rebelión.
Entonces, cuando estamos en desobediencia a los principios de Dios, estamos rebelados, estamos en rebelión. Es una actitud de independencia o rechazo hacia Dios. En la número 4 tenemos que el pecado es omisión del bien. ¿Y qué esto significa? Es no hacer lo correcto cuando se sabe qué hacer. Eso es omisión, omitir, hacer lo correcto cuando yo sé lo que debo hacer y no lo hago. Eso es pecado. El pecado es hacer lo malo, pensar lo malo, no hacer lo bueno. Pecado es todo lo que nos separa de Dios. Pero ahí dice que también se peca con el pensamiento. ¿Usted cree eso? ¿Cómo así? A ver, si alguien me explica. ¿Cómo así, Ruth? Tú que dices, claro que sí. Dime a ver. Exacto. O sea, con el pensamiento se peca. Exacto. O sea, si nuestro pensamiento es malo, estamos pecando. Amén. Amén. O sea que si un cristiano, un hombre casado, piensa en una mujer que no es su esposa, solo lo pensó, no lo ejecutó, pero lo pensó. Entonces, si una mujer o un hombre ven un dinero ahí, pero no se lo llevó, pero lo pensó. Aquí la señora ya, con el pensamiento podemos pecar. Si pensamos en cosas que van contra los principios bíblicos. Amén. Estamos claros. El pecado original es la condición pecaminosa con la que nace el ser humano. Y ahí yo me quiero detener un poquito, porque hay personas que dicen, yo no me tengo que convertir porque yo no robo, yo no mato, yo no envidio, yo no lo deseo mal a nadie, al que no me hace un mal, yo no se lo hago. Y ellos entienden que no se tienen que convertir, no se tienen que arrepentir, porque ellos no han pensado. No. Pero aquí se nos está diciendo que todos pecaron. Todos pecaron. Entonces, ¿qué le podríamos explicar a esa persona que se expresa de esa manera? Que dice, yo no he pecado, yo no peco, yo no tengo por qué arrepentir. Pero la palabra habla de pecado original. ¿Qué le podemos decir? ¿Por qué pecado original? Si el hombre o la mujer nunca robó, nunca mató, nunca habló mal de su prójimo, nunca cometió pecado. Entre paréntesis, que tiene el pecado adámico, original adámico. El pecado entró por causa de un hombre. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, pecaron.
Y nosotros heredamos ese pecado adámico. Por ese pecado adámico, nosotros estamos apartados de la gracia de Dios. Y es ahí un motivo por el cual hay que arrepentirse. Aunque no hayamos, según nuestra propia opinión, cometido ningún tipo de pecado. Arrastramos, heredamos por un hombre, Joan, entró el pecado a la humanidad. Amén. Amén. Diga usted. Y vemos aquí en la palabra de Juan 3:6, cuando hay una conversación entre Nicodemo y Jesús, que Jesús le dice: lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros todos somos nacidos de carne, y como somos nacidos de carne, tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque venimos del pecado. Padre, madre, cada uno, los hijos míos, ellos tienen que arrepentirse cada uno. ¿Por qué? Porque aunque yo esté en el Evangelio y le esté sirviendo al Señor y mi esposa, y nosotros somos cristianos, y dentro del vínculo del cristianismo salió Edén, pero Edén tiene que tomar su decisión, dependientemente. Ya él, después que tenga el conocimiento, ya tiene que tomar la decisión de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque venimos cargando ese pecado. Así Adán. es. Así es. Desde la caída de Adán y Eva, al nacer, todo ser humano viene con ese pecado adámico. Amén. La iglesia tradicional habla del pecado original. Es ese pecado que lamentablemente lo heredamos. Entonces se refiere a una inclinación natural al mal. Una inclinación natural al mal. Entonces están los pecados personales. Ahí entramos ahora. Son los pecados actuales. Vengo con mi pecado heredado. Amén. Pero entonces ahora, en mi larga vida o en mi corta vida, comienzo a desobedecer los principios establecidos por Dios, y por ende entonces comienzo a cometer esos pecados personales. Vengo con el original y entonces voy desarrollando los pecados personales. Por cuanto todos pecaron, entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí es que entra Cristo entonces. ¿A qué? A que se ejecute el plan de salvación. Gloria sea al nombre del Señor. Entonces, se dividen de pensamiento, de palabra, de acción, y está el de omisión. A ver, ¿quién me puede decir cuál es ese pecado de omisión? Hablamos del de... Veo las manos levantadas. Omisión. Usted sabe que eso está mal, pero usted lo hace, aún sabiendo que está mal. Ese es el de omisión. Estoy omitiendo. Omisión. Eso es lo que estoy diciendo. Omisión. No. Comisión. Comisión. Ok. El de omisión, el que yo omito, es que yo sé que es pecado y no lo hago. Amén. Ese es el de omisión. Amén. ¿Estamos claros ahí? Amén. Gloria sea al Señor.
Entonces, tenemos que saber qué es pecado. Tenemos que saber qué es pecado. ¿Para qué? Para no cometer el pecado de omisión. Porque luego, entonces, no podríamos tener excusa delante de Dios. Lo primero es saber qué es pecado. Ya usted sabe qué es pecado. ¿Qué es? Entonces, si usted teniendo el conocimiento, usted lo practica, es responsable. Hay consecuencias. Excelente. Vamos a procurar conocer. Entonces, otro concepto u otros que quiero que aclaremos un poquito esta noche es la muerte física y la muerte espiritual. Son dos conceptos distintos pero relacionados. Se relacionan la muerte física y la muerte espiritual. Bueno, todos sabemos lo que es la muerte física, que es la separación del alma y el cuerpo. Es el final de la vida terrenal. En la Biblia, que es nuestro libro, ¿verdad? Nuestro manual, ahí se nos enseña que el ser humano fue creado para vivir. ¿Usted ve por qué te duele tanto cuando un ser querido muere o un conocido? Nos duele tanto en el alma, en lo profundo, en el ser. Nos da mucha tristeza, lloramos. Es porque el ser humano en el plan de Dios fue creado para vivir. Pero la muerte entró como consecuencia del pecado adámico. En el libro del Génesis significa principio. En el libro del Génesis, Dios advierte a Adán que si desobedece, morirá. En otros textos se describe que el cuerpo vuelve al polvo, mientras el espíritu vuelve a Dios. La muerte física es la muerte visible, esa se ve. Cuando el cuerpo deja de funcionar, esa es muerte física. Pero la muerte espiritual es la separación del ser humano con Dios. Y ocurre cuando la persona vive en pecado, alejada de Dios, alejada de la voluntad divina de Dios. Muerte física y muerte espiritual. Entonces, no es una muerte física la espiritual, sino una condición interna, la cual está viva físicamente, pero desconectado espiritualmente. En el Nuevo Testamento se habla de personas que están muertas en sus delitos y pecados. La muerte espiritual es una muerte invisible. La gente, usted lo ve normal viviendo, está vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto porque anda en delitos y pecados, apartado de la voluntad de Dios.
La muerte espiritual es una ruptura en la relación con Dios. La muerte espiritual aparece por el pecado. Por eso tenemos que estar revisándonos, hermanos, a ver cómo estamos. Amén. Y nadie mejor que nosotros para saber cómo estamos, si somos honestos, si somos sinceros. Amén. Nadie mejor que nosotros. Así es que tomemos ese tiempo para examinarnos. La Biblia presenta la salvación como la solución a la muerte espiritual. Hay vida en Jesús. Amén. Y no tenemos espiritualmente que estar muertos. Solo reconocer nuestra falta, nuestra condición, humillarnos delante del Señor y pedirle perdón y renovarnos en Él. Porque a Él, hermanos, no podemos engañarlo. Él conoce lo íntimo de nuestro ser. Amén. Y nosotros también sabemos en la condición que estamos. Cuando estamos bien, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y nos sentimos esa paz. Amén. Esa intimidad con el Señor. Nos sentimos que estamos luchando, porque es una lucha, hermano. No crea que es fácil, que es así como que es una lucha viva y una lucha constante. Sí, es una lucha del espíritu y la carne. La carne siempre va a querer las cosas del mundo, las cosas carnales. Pero el espíritu entonces, ¿qué va a buscar? Las cosas de arriba, las cosas espirituales, las cosas de Dios. Y hay una lucha, y el enemigo que no quiere que nos salvemos, hermano. Él no va a estar tranquilo, ¿no cree usted? A nadie le ha sido fácil mantenerse en el camino. Si hay alguien que le dice a usted que le ha sido fácil, felicítelo. Pero a mí no me ha sido fácil. Yo no sé si a usted le ha sido fácil. No. Ahora que el Espíritu nos ayuda, el Espíritu Santo sí. Que tal como si no fuera por el Espíritu Santo, hermano, mire, no hubiera forma ni manera de salvarnos, pero gracias a Dios por su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vamos a ver ahí en su manual, Romanos 3:23. A ver, usted lo tiene ahí escrito, ¿quién lo puede leer? Romanos 3:23. Todos, no hay excepción. Esa gente que dice yo no he robado, yo no he matado, no tiene por qué decirlo, no tienen base, porque la palabra lo dice, que todos pecaron y por eso están destituidos, pero por eso el plan de salvación, para que la gente se pueda salvar, para que no sigan en esa destitución de la gracia de Dios. Y ese texto, hermano, como estábamos hablando ahorita, de cuando estamos estudiando la palabra del Señor, que debemos conocer el contexto. Ese texto lo escribió el apóstol Pablo de Tarso y presenta una verdad
universal. Toda la humanidad, sin excepción, ha caído en el pecado. Esto implica que nadie puede alcanzar por sí mismo la perfección o la comunión plena con Dios. Este versículo establece el punto de partida del plan de salvación. ¿Por qué el plan de salvación? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ver el Isaías 59:2. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado nos separa de Dios y trae como consecuencia la muerte espiritual y eterna. Excelente. Aquí cuando habla de nuestras iniquidades, se refiere a nuestras culpas. Y cuando habla de división, se refiere a separación. Y una pequeña exégesis o un contexto es, en este texto, Isaías 59:2, el profeta Isaías explica la consecuencia del pecado. Como decíamos, Dios no te obliga, Él te presenta el plan de salvación, pero te señala las consecuencias. Amén. Entonces aquí el profeta Isaías explica la consecuencia del pecado, y esa consecuencia es la ruptura de la relación con Dios. No es que Dios se aleje, sino que el pecado actúa como barrera. El pecado es una barrera, es como una pared que divide al hombre de Dios. Este texto profundiza en el problema humano. El problema humano es la separación espiritual. Y esta separación espiritual es causada por el pecado. Es el pecado que hace necesario la intervención divina. Necesitamos la intervención divina en nuestra vida. El hombre necesita la intervención de Dios, porque hay una ruptura, y lo único que va a restablecer la relación del hombre con Dios es aceptando el plan de salvación. Entonces, en Romanos 6:23, vamos a ver quién lo lee. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ahí vemos el destino natural del ser humano sin Dios, que es la condenación eterna. Aquí volvemos a ver de nuevo a Pablo de Tarso, y aquí él muestra el resultado del plan de salvación. Todo plan tiene su resultado. El resultado de este plan, ahí está: paz, amor y fe, como dones que provienen de Dios. El resultado de este plan es salvación. Amén. Restauración y vida eterna. Este versículo refleja el estado de restauración del creyente.
reconciliándolo con Dios por medio de Jesucristo. Está claro, hermanos. No hay otro medio para restablecernos espiritualmente. Está tan claro, pero a tanta gente no le ha llegado la revelación y creen que puede ser cualquier camino, y no solo hay uno, solo hay un camino que nos lleva al Padre. Solo hay un vehículo para restablecer la relación con Dios, y es Jesucristo. No hay más nadie. No hay más nadie. Eso está ahí bien clarito. Pero hay mucha gente que está con el entendimiento entenebrecido. Que la iglesia tradicional le ha enseñado otras cosas. Y esa potestad, esa autoridad, solo se le dio a Jesús. Y se la dio el Padre. Solo Él y nadie más. Aquí se destaca el fruto del proceso salvador, la comunión renovada y la vida en gracia. En síntesis, el plan de salvación, hermanos, presenta el problema universal, que todos pecaron, según Romanos 3:23, presenta la consecuencia, que es la separación de Dios, según Isaías 59:2, y presenta la solución y el resultado, que es reconciliación, paz y vida nueva en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esos textos muestran el plan de salvación para la humanidad. Así que Dios nos bendiga, hermanos. Dijimos que nos vamos a las 9, así es que vamos a dejar la explicación hasta ahí para poder darle oportunidad. Si alguno de ustedes tiene una pregunta relacionada o un aporte que hacer, que también es válido, brevemente lo puedan hacer. Si no lo tienen, entonces vamos a entregarle a Sara.